El Partido Verde ahora propone una ley para acabar con la simulación de las llamadas manuelitas, las regidoras y diputadas locales que renunciaron a su cargo para dejar que las ocupara un hombre. Sin embargo, no están de acuerdo con que intervenga el Instituto Nacional Electoral, el árbitro, para ver si hubo ahí transgresiones a la ley, en su caso ser sujetos a un proceso sancionador. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, un asunto que desde luego no solamente es de Chiapas, lo hemos vivido antes con las llamadas Juanitas, y habría que ver la lista no solamente de Chiapas y lo que atañe al Verde, sino en otras partes del país, porque se trata desafortunadamente de una práctica que se repite en otras entidades de la República. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, gracias por acompañarme. Le dejo mi Twitter para que me mande sus críticas, sus puntos de vista, sus observaciones, José Buendía MX. Y ahora sí, vamos rápido a ver algunos datos del contexto sobre este caso para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. El caso de las renuncias de mujeres a sus cargos en Chiapas fue llevado a tribuna en San Lázaro, donde las diputadas portaron carteles en contra de la violencia política y se sumaron los legisladores antes de que la justicia de la entidad iniciara una investigación al respecto. La Fiscalía de Justicia de Chiapas llamó a declarar a 2 consejeras del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana como parte de la investigación por la renuncia de Manuelitas. Esto luego de que el Partido Verde Ecologista de México presentó una denuncia porque el instituto no actuó para resguardar los derechos políticos de las mujeres cuando renunciaron hace una semana. Algunas legisladoras han considerado indignante que las candidatas electas de ese estado hayan tenido que recurrir a la justicia para hacer valer sus derechos, mientras feministas y grupos de derechos humanos sostienen que se trata de un caso de violencia de género que debía ser investigado y sancionado por la autoridad. El Partido Verde en Chiapas es el que registra más renuncias de mujeres regidoras y diputadas para que asumieran los cargos hombres, pero las llamadas manuelitas, en alusión al nombre del gobernador de ese estado, no es el único y antes en otros sitios se han conocido como Juanitas. ¿Es un caso de violencia política de género? Esta mesa directiva subraya, interpreta y celebra esta noble y justa causa, expresó el panista Marco Adame. La legisladora del PRI, Jimena Puente, presentó un punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar a los gobiernos estatales, al INE y a otros organismos a garantizar los derechos y las prerrogativas político-electorales de las mujeres. Guadalupe Almaguer, del PRD, lamentó que las féminas deban renunciar en Chiapas y advirtió que no permitirán que violen sus derechos, mientras que Verónica Sobrado, del PAN, consideró indignante que las mujeres deban recurrir a los tribunales para que sus derechos políticos sean respetados. Y celebramos que ya se estén retirando las renuncias y que se queden las mujeres en los cargos que fueron electas. Y ojalá nunca más se vuelva a repetir esta práctica, ni Juanitas, ni Manuelitas, ningún agravio en contra de la mujer. Si él fue responsable de promover esta Opiniones Encontradas, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a entrarle a este tema, a este caso de la renuncia de diputadas y regidoras locales de Chiapas, llamadas Manuelitas. Un caso a todas luces que da la impresión justamente de tratarse de un acto de violencia política de género. No es el único. Ya los conocíamos en el caso de las Juanitas. ¿Cuántos más habrá en el país? Porque no conocemos la lista de todos los jóvenes, por lo menos no se han hecho públicas o no han sido analizadas. Pero hoy por hoy está ahí este caso y me da mucho gusto que esté con nosotros Adriana Favela, que es consejera del Instituto Nacional Electoral. Adriana, un placer tenerte. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Vamos a meterle a esto. Tenemos también en línea telefónica a la diputada Lucía Rojas, que es diputada independiente, y a la diputada Lorena Valles, que es diputada de Morena. Y me gustaría, si te parece bien, Adriana, que fuéramos rápido con ellas para que nos digan rápidamente la ley que acaba de meter hoy el Verde, en qué consiste. A ver si podemos conectar con Lucía. ¿Tenemos ahí a Lucía o a Lorena?
Lucía, buenas tardes. No, parece que no me escucha, Fer. Bueno, entonces me regreso y arranco contigo. A ver, Adriana, la verdad es que esta semana ha sido clave para este caso, han pasado demasiadas cosas. El exhorto que hace el Congreso el martes pidiendo que intervenga el INE y haga un proceso sancionador. Al día siguiente reacciona el Verde y mete una iniciativa de ley. Hoy me parece, hoy mismo fue cuando mete el proceso la ley para tratar de acabar con las simulaciones, dice, de las renuncias de mujeres a cargos de elección popular. ¿Cómo la ves? ¿Ya les llegó algo a ustedes o no? ¿O qué les ha llegado? No, todavía no nos llega la iniciativa, pero lo que nosotros hicimos en el INE el día de ayer fue precisamente emitir un acuerdo ejerciendo la facultad de atracción para posicionarnos sobre este caso. Y lo que nosotros hicimos fue, primero decir, a ver, por ningún motivo un cargo de elección popular que era para ocupar por una mujer puede ser ocupado por un hombre, nunca. Ya sea por renuncia, por lo que sea, no puede ser así. Y segundo lugar, dimos dos soluciones. Dijimos, bueno, a ver, si el partido político al que le corresponde una diputación o una regiduría de representación proporcional ya no tiene mujeres a las que les correspondía ese cargo, entonces nos vamos a ver a sus candidatas de mayoría relativa que no ganaron la elección, o sea, las mejores perdedoras, ¿no? Si tampoco tiene candidatas en esa situación, de mayoría relativa, entonces el partido político pierde su derecho a ocupar ese espacio, ya sea en las diputaciones o en las regidurías de representación proporcional, y entonces ese cargo se le da al partido que le sigue en votación. Y ayer mismo... A ver, porque interesante, o sea, antes, porque el Partido Verde dice que no quiere que ustedes se metan. Antes de cualquier cosa, ustedes ya se metieron. Ya nos metimos desde Se meten y ya ejercen la capacidad de atracción del caso. Bueno, exactamente, atrajimos, pero más bien la situación en abstracto, o sea, no nos pronunciamos específicamente de Chiapas, sino en abstracto, para dejarle, o sea, fijar los criterios y dejarle al OPLE de Chiapas la facultad de hacer la asignación de representación proporcional. Y ellos lo hicieron ayer también. Ya se aplica con los criterios de ustedes. Exactamente. Nosotros terminamos de discutir esta circunstancia como a las 7, 8 de la noche, más o menos. Se le notificó inmediatamente al OPLE de Chiapas. Ellos empezaron su sesión y aplicaron este criterio. Entonces, fíjate lo que sucedió. Al Partido Verde Ecologista de México le correspondía una diputación de representación proporcional. Esa estaba destinada a una mujer, porque la ley de Chiapas además obliga que las listas de diputados de representación proporcional, las candidaturas, se inicien con mujer. Entonces, si te tocaba una, pues era para una mujer. Pero como ya habían hecho renunciar a todas las mujeres, o algunas de ellas habían ganado en mayoría relativa, ya no tenían ninguna mujer que pudiera asumir ese cargo. Se fue a ver de sus mujeres de mayoría relativa si tenían alguna todavía disponible, y pues no tenían tampoco. Entonces pierde su derecho y se le asignó esta curul al partido denominado Mover a Chiapas. O sea, a ver, déjame ir rápido con la diputada Lorenia Valles. No sé si ella tenga información. Lorenia, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, buenas tardes. Lorenia, sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Gusto saludarlo. Estoy aquí con la consejera del INE, Adriana Favela. No sé si escuchó la movida que hizo el IFE ayer justo sobre el caso de las Manuelitas. Generó criterios para asignar las diputaciones de Chiapas después de lo sucedido con las Manuelitas, y resulta que el Verde acaba perdiendo este cargo plurinominal, un cargo plurinominal, uno de las diputaciones plurinominales. ¿Qué le parece? Pues me parece muy bien, una medida muy importante, porque no basta solamente con frenar las prácticas, tiene que haber sanciones. Y en ese sentido, bueno, un costo como es el de perder un espacio que pretendieron pues robarle a una mujer. Y en ese sentido creo que sentar precedentes de ese tipo, de esa magnitud, bueno, pues frena este tipo de prácticas. Puede frenarlo tanto en Chiapas como en el resto del país. Tengo también a la diputada
Lucía Rojas. Lucía, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, conocer tu opinión porque hay dos cuestiones sobre la mesa en relación con las llamadas manuelitas. Una, la ley que metió el Verde para acabar, dicen, con la simulación de la violencia de género, como el caso que el propio Verde creó allá en Chiapas. Pero tenemos también lo que está haciendo el INE de generar criterios que pueden llegar incluso a perder el partido su cargo o esa plaza si no hay mujeres para cubrirlo. ¿Qué te parece más eficaz? Pues mira, a mí lo que me parece también una simulación es que el Verde venga a presentarnos una ley en este sentido, cuando son ellos quienes están reproduciendo estas prácticas. Por el contrario, celebro el criterio aprobado por el INE el día de ayer y, bueno, en este sentido también la labor de la consejera Clavena para combatir estas malas prácticas y esta violencia política de género. ¿Tú ya conocías los criterios que incluso dejaron sin curul al Verde ahí en Chiapas? Perdón, casi no te escucho. Que si conocías ya los criterios y estás de acuerdo con ellos, con los criterios del INE. Sí, estoy de acuerdo con ellos. Hoy estuvimos estudiando después de su sesión de ellos y sí, estoy de acuerdo. Me parece que se tienen que tomar medidas extremas porque en este país parece que no terminamos de entender que atentar en contra de la dignidad de las mujeres que decidimos participar en la disputa política. Parece que si no nos damos cuenta de que eso es atentar en contra de la propia democracia. Pues les agradezco mucho su reacción a las dos. La verdad es que no tenemos muy buena comunicación por las líneas telefónicas y espero poder tenerlas a ambas pronto aquí en el estudio. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Yo solamente agregar algo, si es posible, que sería muy importante que el Tribunal Electoral validara estos criterios para que no pueda perderse el efecto que hoy se ha logrado. Y bueno, reconocer que hay muchas tareas en esta Cámara, como la de legislar en torno a la violencia política contra las mujeres, y que en ese sentido puedan armonizarse las leyes en los estados. Un gusto estar en su espacio y vamos a estar muy atentas, las mujeres de la 64 legislatura, de hacer valer la ley y de crear nuevas que protejan los derechos de las mujeres. Pues vamos a estar siguiendo, por supuesto, el tema, pues sobre todo esperando que no se vaya a producir en otros estados. Hoy ahí en Chiapas, el propio Partido Verde deslizó la posibilidad de que no sean ellos los únicos que hayan incurrido en esta clase de prácticas, pero que no se conozca lo que ha pasado en otros estados. Refiriéndose, por supuesto, a que pues no es privativo del Verde, sino ha ocurrido en otros partidos. ¿Ustedes tienen alguna información respecto a su propio partido u otros? Creo que ya no las tenemos en línea, ¿verdad? Perfecto. Pues ese es lo que planteaba el Verde, un poco defendiéndose, Adriana. Claro, pero, o sea, a ver, sí, el Verde incurrió en esta práctica y también algunos otros partidos políticos, que son Nueva Alianza, Mover a Chiapas y Chiapas Unido. Entonces, estamos hablando de dos partidos que tenían su registro a nivel nacional, o sea, Nueva Alianza lo acaba de perder ayer, y el Partido Verde, y Chiapas Unido y Mover a Chiapas. Yo aquí tengo la lista de las renuncias que se presentaron. En total, ya verificando, son pues 44 renuncias. Y fueron tanto a los cargos de diputadas de representación proporcional como a los propios ayuntamientos. Ahora, algo muy importante también es lo que te decían las diputadas. Ojalá que este acuerdo que nosotros emitimos el día de ayer y que aplica para todas las entidades federativas, eso también, porque teníamos miedo de que esta práctica de Chiapas se fuera a repetir en algún otro estado. Claro. Ese acuerdo, ojalá que no vaya a ser revocado por la Sala Superior. Obviamente lo van a impugnar, ¿no?, los partidos políticos, entonces corremos ese riesgo. Pero la verdad es que tuvimos que tomar una decisión y buscar una solución muy severa, precisamente para poder tratar de frenar este fenómeno. Y por eso llegamos a esta cuestión de que si ya no tienes mujeres, y a ti te correspondía esa es la parte, ese es un enorme disuasivo. Déjame seguir hablando y profundizando sobre ese tema, pero hablando de las llamadas manuelitas, desafortunadamente, y un nombre no solo desafortunado, sobre todo desafortunado a la práctica, usted ya la conoce, no ha sucedido. El problema es que solamente en Chiapas, aunque estamos viendo medidas que están tomando. Por un lado, el Verde presentó una ley
para tratar de acabar, como dicen ellos, con la simulación de la renuncia de mujeres a cargos de elección para ser sustituidas por hombres, pero sobre todo también vimos, como estamos platicando aquí con Adriana Favela, consejera electoral del INE, las medidas que aplicó la autoridad electoral para tratar de frenar este asunto. Se incorpora Marta Juárez, promotora del Fondo Paridad. Marta, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien aquí, llegando corriendo. Oye, pues el tema es, la verdad es que de esta semana lo que me llama la atención es que la reacción sí ha sido más fuerte, más rápida y más contundente. Así es, pues es que no es para menos, ¿no? El caso realmente llegó a límites insospechados. Siempre las mujeres organizadas desde diferentes lugares sabemos que tenemos que ir superando obstáculos, abriendo puertas, empujones, con mayor o menor intensidad, y siempre creemos que con cada avance vamos poniendo límites y garantizando la paridad. Pero esta vez no te pareció más rápido, incluso veo más sensibilidad veo la reacción de la autoridad. Sí, más rápida. Sí, más sensibilidad incluso sobre el tema, la verdad. Sí, bueno, la verdad es que entre 51 y 67 mujeres que estuvieron a punto de renunciar bajo esta presión, pues ameritaba esto y más. Realmente creo que todavía falta poner el punto sobre la I de las sanciones, de los límites y de tienes que imaginar lo inimaginable para pensar en qué nuevo límite o regla poner para que no se sigan violando estos aspectos de la paridad, ¿no? De la igualdad. Por lo pronto ahí están ya los criterios, y los criterios implican cosas que sí aprietan, y aprietan duro, como perder el cargo, perder el cargo ganado por el partido, o que el partido pierda el cargo. Pero al mismo tiempo te preguntaría, Adriana, una de las cosas que pide el exhorto que se hace en el Congreso el martes pasado fue que intervengan y sancionen. ¿Ustedes tienen capacidad para sancionar, investigar y sancionar en el caso de las Manuelitas o no? Independientemente de ya cómo se reasignaron las diputaciones y las regidurías. Sí tenemos facultades para investigar en relación con los partidos políticos nacionales, que son a los que podemos nosotros sancionar, que en este caso sería el Partido Verde, que es el que conserva su registro a nivel nacional, pero en relación con los partidos a nivel local, Movera Chiapas y Chiapas Unido, el OPLE de Chiapas es el que puede iniciar también los procesos de investigación, y de hecho también ayer en el acuerdo que nosotros aprobamos se ordena precisamente que se inicien los procedimientos de investigación correspondientes, y que también en su caso de que se llegue a acreditar que hubo violencia política de género para propiciar las renuncias de las candidatas, se dé vista a las autoridades competentes, que sería FEPADE o los institutos que investigan estos delitos a nivel local. Y también te decía que además de que el Partido Verde ya perdió una diputación. A ver, ya lo tenemos en la ley registrado, consignado. La coacción, la presión para obligar a una mujer a abandonar un cargo, no lo tenemos en ningún ordenamiento jurídico. Era también lo que le comentaban las diputadas, de que falta precisamente legislar en relación con lo que es la violencia política por razón de género en contra de las mujeres, y hay bastantes iniciativas en la Cámara de Diputados y de Senadores sobre ese tema, pero siempre hay algo que las obstaculiza para su aprobación. Pero necesitamos tener una tipificación de esta circunstancia, primero para que sea un delito y se pueda actuar con mayor contundencia, pero aunque no existe, nosotros tenemos un protocolo para atender la violencia política en contra de la mujer por razón de género, y la FEPADE generalmente también actúa en estos casos, pues, tomando medidas, investigando, protegiendo a las mujeres, aunque no tengamos el marco jurídico totalmente acabado. Marta, el Verde acaba de presentar una iniciativa donde es absolutamente absurdo. Está pidiendo tipificar justamente como delito. No quiero equivocarme, pero me imagino que se está refiriendo ya no solo a un delito electoral, sino delito penal. No estoy seguro, pero me imagino que va por ahí, ¿no? Pues la tendencia básicamente habla de delito electoral, ¿no? En el marco de los delitos electorales, con la salvedad que tienen estos de que en general son considerados no graves. Es decir, no se va a prisión, sino se investiga en libertad y demás. Entonces creo que sí tenemos que transitar hacia ver si en el Código Penal Único, ¿no? O en los códigos estatales, tiene que entrar esta figura como una figura de delito penal.
digamos, de acuerdo a la experiencia que desde las organizaciones ciudadanas tenemos, pues tendríamos que pensárnoslo mucho porque, uno, si es delito electoral solamente, pues si es no grave y hay solamente una falta administrativa, pues realmente no estamos desincentivando los orígenes que provocan estas situaciones. Entonces, ¿cuáles son las herramientas y los mecanismos? Mencionabas al principio, Pepe, que en este caso tan grave, la reacción pública de autoridades electorales ha sido muy contundente. Sí. Yo creo que son ese tipo de acciones las que tienen que ser como muy sustantivas y pensar en qué sanciones tiene que haber hacia los partidos, porque ahí es a donde les duele, ¿no? Exacto. ¿A dónde les duele para que dejen de tener estas prácticas corruptas, que son corruptas además de simuladas? Y yo te diría, ¿qué duele más aquí con el nivel de impunidad que tenemos? ¿El aumentar penas o incluso llevarlas a nivel del Código Penal o que pierdan el puesto? Yo creo que que haya sanciones a los partidos, que pierdan el puesto, que pierdan las posibilidades de participar, porque no hay de otra. O sea posibilidades de participar. Las multas, los delitos en cárcel, sabemos el nivel de impunidad que tenemos, perdón, pero la FEPADE no ha sido lo suficientemente sólida, aún sin el delito penal como tal. No ha sido lo suficientemente sólida como para ofrecer medidas de protección y ser tan contundente y decir, señores, esto no se puede. Sí necesitamos algunas medidas que sean muy enfocadas a que a los partidos les duela y les pese. Bueno, hay que encontrarlas. Ahora, ahí hay una cosa que me llamó también mucho la atención de los criterios que generan, el ámbito de los criterios. Adela, tú dices, queremos hacerlos nacionales porque es posible que la situación se reproduzca en otros estados y no tenemos la lista. Es difícil para ustedes monitorear todo el país, ¿no? Sobre todo si alguien, ¿no? ¿Dónde está renunciando y las causas? No quiere decir que no se pueda, pero no es tan sencillo. Claro. Y quiero saber si traen alguna idea sobre cómo poder, digamos, anticiparse o poder sancionar cuando esas clase de situaciones sucedan, incluso antes de que salten como escándalo en la prensa. Déjame al final de Opiniones Encontradas. Estamos hablando de este caso de renuncias de mujeres presionadas, obligadas, como que usted le quiera poner, a sus cargos para dejárselos a hombres diputados y regidoras allá de Chiapas, pero no solamente en Chiapas, sino en muchos otros lugares pueden haber también sucedido, y me quedé con eso. Adriana Favela, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué van a hacer? Porque la verdad es que los criterios están bien, pero evidentemente se aplican una vez que se conoce el escándalo, una vez que salta la liebre. Claro. ¿Qué para identificar y para prevenir? Pues mira, primero, estos criterios son a nivel nacional, entonces se aplican para todas las entidades federativas, Chiapas y todos los demás, precisamente para tratar de prever esta circunstancia. Luego, nosotros estamos insistiendo muchísimo con los presidentes y presidentas de los soples, de las distintas entidades federativas, de que están alerta sobre este tema. Se les avisó desde la semana pasada, en cuanto Chiapas nos dio la alerta, nosotros avisamos a las demás entidades federativas. Semáforo amarillo. Y les pedimos exactamente que verificaran que no estuviera sucediendo eso en sus entidades. En la mayoría de ellas ya se hizo la asignación de representación proporcional, no tuvieron ningún tipo de problema. Entonces ellos ya, bastantes entidades ya están a salvo. De las que falta por hacer asignación, que creo que faltaban como 4 o 5 estados, entre ellos Chiapas todavía en la semana pasada estaba así, estaban al pendiente y quedaron de estar monitoreando ese tema, porque precisamente nosotros tenemos, acuérdate, ya también la facultad del sistema nacional, ¿no? Electoral, y hemos asumido esa función. Entonces cualquier cosa que se está dando en una entidad federativa, inmediatamente la comunicamos a todos los demás para que estén al pendiente. Que tenemos un chat de violencia política con los presidentes y presidentas de los soples, y se les está avisando lo que está pasando y se les está pidiendo que estén verificando todo el tiempo. Se les giraron además oficios también para que estén al tanto de este tema, para que tengamos algo oficial. ¿Les también está funcionando la coordinación mejor que le funcionó a Gobernación? Definitivamente. Sí. ¿Será o qué, Marta? Pues mira, yo creo que este caso ameritó una respuesta rápida, y qué bueno que el Instituto Nacional Electoral actuó de esta manera, porque me parece que este tipo de mensajes son los que hace falta, porque como estos casos, no con esta dimensión seguramente, pero las organizaciones ya veamos y conocemos de varios, en Oaxaca, en Chiapas, en donde el modelo de que no les avisan a las mujeres y las registran para que luego, con la intención de que recién ganando
renuncien, eso es práctica cotidiana. Luego también hemos documentado esto de la violencia ya durante el ejercicio del cargo, ¿no? Que ya una vez electas, como es este caso, les piden que renuncien o las están presionando para que dejen el cargo o las obstaculizan en el ejercicio. Los síndicos que no les dan las firmas, que les quitan los recursos. Ya tenemos casos que se han llevado hasta el tribunal y sentencias favorables a las mujeres para que puedan ejercer los cargos y nomás no hay manera que se cumplan esas sentencias. Entonces me parece que la parte importante es el cambio cultural, ¿no? A través de este tipo de mensajes muy contundentes, pero sí necesitamos que las autoridades involucradas a través del protocolo que diseñaron a nivel nacional en materia electoral y de delitos electorales estén siguiendo y acompañando a estas mujeres. ¿Por qué? Porque ahorita con el escándalo mediático pues está muy bien, ahí están, pero lo que mencionaba la consejera, algunas tienen miedo, no denuncian, ni siquiera dicen que fueron presionadas para renunciar, porque ahí hay un ejercicio de poder, ¿no? Y hay un ejercicio de poder contra las mujeres por parte del partido, que las esté intimidando para poder inclusive hacer uso de estos recursos de apoyo legal o medidas. Ahora me llama la atención, a ver, el Partido Verde como miembro del Consejo, con voz, ¿no? Sin voto del Consejo General, conoce perfectamente todos estos protocolos sobre violencia de género. Claro. ¿Por qué les pide que no intervengan? Bueno, porque además incluso el argumento que da es si nosotros estamos en el Consejo. Bueno, sí, pero fíjate, el día de ayer el representante del Partido Verde no se pronunció, no dijo una sola palabra. Todos los demás partidos condenaron este tipo de prácticas, pero el representante del Partido Verde no dijo absolutamente nada. Y claro, no les gusta que nosotros actuemos porque les echamos a perder lo que ellos estaban planeando, o sea, de decir, cancelo, o sea, que se renuncien todas las candidaturas de mujeres, ya no va a haber mujeres, entonces esos cargos los van a tener que ocupar los hombres necesariamente. Pero gracias a que precisamente actuamos muy rápido, se pudo echar este tema hacia atrás y también gracias a los medios de comunicación. Ahora, nosotros también fuimos el lunes una comisión de consejeras y un consejero del INE a ver este problema en Chiapas, hablamos con los partidos políticos, con las organizaciones de la sociedad civil, y les hicimos conciencia de lo importante que era frenar este tipo de prácticas. Pero claro, tenemos que también entender que en una cultura patriarcal en la que vivimos machista, ¿no? Todavía, cada cargo que ocupa una mujer, ellos lo ven como un cargo menos para los hombres. Y desde ahí se genera este problema y este enfrentamiento, ¿no? Entre ambos géneros. Porque los hombres siempre van a querer estar conservando el poder que tienen. Bueno, ahí sí, es que Chiapas tiene una historia de simulación de la paridad bastante consistente, ¿no? Entonces, por una vía o por otra, por registrarlas sin avisarles, por registrar a la amiga, a la hermana, a la esposa, ¿no? Y dejándola ser la regidora o diputada electa, pero quien ejerce las funciones pues es el marido o el compadre o el síndico en X lugar, ¿no? Entonces, sí es una práctica cotidiana que es muy bueno que ahora haya salido a la luz, porque en efecto lo que tenemos que transformar son esas prácticas que los partidos políticos tienen. Aquí señalamos de manera muy puntual al Verde porque es como el mayor número y el más escandaloso. Sí, pero hay que dejarlo claro, todos los no partidos, es un tema privativo. No es un tema privativo de los partidos. En mismo Chiapas fueron varios partidos, tanto nacionales como locales, y eso es muy vergonzoso. Y desde las organizaciones lo que hemos estado estudiando y verificando es que esta cosa que se llama la vida interna de los partidos, ¿no? Es un estorbo, también es un lastre para la democracia y para lograr la igualdad sustantiva. Entonces ahí tenemos que ver qué medidas tomamos, porque en esta cosa que se llama vida interna de los partidos se mete muchas de las trampas de las que estamos documentando. ¿Cómo se van a meter ahí? Es que bueno, o sea, obviamente hay ciertos límites, pero hay que tener los criterios. Pero una vez que ellos deciden qué mujeres van a ser candidatas, nosotros pensamos desde el INE que hay que garantizarles su derecho de ser candidatas y también acceder al cargo de elección popular. Y también les decía, ayer ya el Partido Verde perdió una diputación y se le dio al partido Mover a Chiapas. Y hoy tenemos también un caso que se acaba de presentar de Nueva Alianza, donde una mujer se le concedió la regiduría de representación proporcional que le tocaba a ese partido político y ahora se fue a renunciar. Y entonces, como ya el partido político ya no tiene ninguna otra mujer, seguramente esa regiduría se le va a dar al PRD. Bueno, me voy a quedar con eso.
una buena noticia, que, Pues, que no está mal. sí. No la desdeñemos porque Pero hay generalmente mucho por no hay. hacer. Adriana Favela, muchas gracias, consejera Gracias. electoral del INE. Un placer haberte tenido, de verdad. Muchísimas gracias. gracias. Marta Juárez, como siempre, un placer haberte tenido. Gracias. Nos vemos pronto por acá para seguir con el tema, pero a usted lo veo mañana.